Estamos hablando de lo que es la iglesia en acción. Y vimos, hermano, que Pedro les tiene que testificar de una manera sabia a hermanos que estaban en Jerusalén, en Judea, de lo que Dios hizo y cómo lo hizo, porque ingresaron a los gentiles al pueblo de Dios de una manera legal, cumpliendo promesas, y eso fue bien importante. Hablamos mucho de la conexión espiritual, donde está Dios, donde está el Espíritu Santo, donde está un ángel, y Él lo testifica. Y veíamos, hermano, versículo 18, que entendieron los hermanos lo que Dios quiere hacer. Primero le opusieron, pero Dios es el que siempre trata con nosotros. Vimos que se ha cumplido la encomienda de llevar el evangelio a otras naciones, y vimos que unos hermanos fueron a predicar a otras naciones y no les colocaron sus nombres, así como no están la esposa de Noé, ni sus nueras, ni muchas mujeres como la madre de Sansón, no están sus nombres. Y aquí están estos sirviendo a Dios, y solamente Él sabe por qué. Esos hermanos fueron a una isla llamada Chipre, fueron a Cirene, Antioquía, y hermano, vimos que nunca va a ser más importante el mensajero que el mensaje. O sea, lo más importante es predicar el evangelio, y que nuestros nombres no son importantes. Y hacíamos una reflexión: puede entrar alguien por primera vez, recibir una palabra y no saben quién era el predicador, y se va y se anima, hermano, y sigue, y nadie supo cómo se llamaba ese. Así que de esos testimonios hay muchos. Lo más importante es que Cristo sea conocido y reconocido, porque la palabra dice que somos siervos inútiles, ¿sí o no? Que no se ofenda cuando le digan: ay, es que eres un inútil. Vamos al capítulo 11, estamos viendo este tema por segunda vez, se llama igual, estableciendo el reino en otras ciudades. Y vamos a los versículos 19 al 26 de Hechos capítulo 11. Dice así, aquí están estos hermanos. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Siguiente, por favor. Los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Aquí está lo que les digo, unos varones, no están sus nombres, pero aquí está la gracia de Dios, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió, ¿qué dice? Al Señor. Seguimos leyendo, 22, por favor. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Siguiente, por favor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Último, por favor. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Gloria a Dios. Vamos a ver esto. Este capítulo, hermano, 11, es tremendo. Habla de una manera poderosa de cómo el evangelio fue sacado a otras ciudades, y esas ciudades estaban en otro continente. Podríamos hablar de cosas grandes, pero vamos a empezar por ciudades. Hay países, hay ciudades, hay continentes, fueron hasta otro continente. Vamos a ver hoy, en este tiempo, cómo Bernabé es de testimonio y de gran bendición para muchos. Se habla poco de él, ya lo iremos viendo. Y vamos a ver cómo Bernabé hace algo, va a sacar a Saulo de su ciudad para llevarlo a servir a Antioquía, que actualmente, hermanos, si le gusta la geografía, es el país de Turquía. Y podríamos decir, hermano, que a partir de estos versículos que vamos a escudriñar, empieza a despuntar de una manera poderosa el ministerio de Saulo de Tarso. Así que vamos a continuar. Ya no vamos a decir nada de los llegues que nos han dado de este libro, porque lo vamos a ver como una conexión, ¿sí o no? Amén. Vamos a ver como una buena conexión. No, ahí les vamos encargando. Estamos viendo estableciendo el reino en otras ciudades. Vamos a ver unos mapas. Vamos al primero, Anita, a ver si ese nos puede ayudar. Hay unos mapas aquí. ¿Se alcanza a ver esto? Sí. Está bien, el único fregado de la vista. Ya lo brinqué. Ok, aquí está Jerusalén.
Y el apóstol Pablo o Saulo predica aquí un tiempo, ahorita lo vamos a ver al rato, y Siria y Fenicia. Siguiente, por favor. Ok, entonces aquí está Jerusalén. De aquí salió el evangelio para Chipre, para Cirene y para Antioquía. ¿Dónde está Antioquía? Bien, está por aquí arriba. Ok, el otro, Anita, por favor. Se me perdió Antioquía. Aquí está Antioquía. De Jerusalén, aquí está Antioquía. Aquí está la isla de Chipre y Cirene hasta acá. Se ve todo pequeño, hermano, pero simplemente de Jerusalén a Antioquía en ese tiempo eran 900 kilómetros. No es poquito esto. Usted lo ve y dice, ay, qué mapita. Si simplemente, hermano, Chihuahua, usted ve el estado de Chihuahua, la CDMX cabe 70 veces allá, nada más échele para que vaya a decir, ay, qué mapita, ahí está. Bien, ahorita lo voy a ir pidiendo. Quítalo, hija, porque luego empiezan a hacer dibujos. Estaba explicando un hermano de los 5 ministerios y dibujó su mano. Este es el apóstol. Póngase a chambear. Versículos 19 al 21. Estamos aquí, hermanos, reconociendo. Estamos en Hechos 11. ¿Cómo sacaron aquí el evangelio? No son los apóstoles, sino otros hermanos. Y empezaron a salir a otras naciones. Ya les he dicho que les estaba costando trabajo salir. Y como la obra de Dios no se puede detener, hermano, nadie la puede detener. Usó unos hombres y no les pusieron el nombre. Dice así el 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos, vea el fruto de una persecución. A causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino aquí a solo judíos. Ya le están hablando aquí. Brinque al 20, por favor. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Amén. Y lo grande está aquí, lo que nadie puede detener, que nadie te puede filtrar lo que Dios te quiere dar. Y la mano del Señor, ¿qué dice? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. A partir de aquí, hermano, vamos a ver mucho lo que es una ciudad, la ciudad de Antioquía, porque se van a descubrir aquí los 5 ministerios de poder. Ya en la mañana nos hablaron de 2 de los ancianos, de los obispos, que son reconocidos como pastores, y de los diáconos. Pero aquí, hermano, vamos a descubrir los 5 ministerios de poder, pero en funciones. ¿Cuál era la ciudad de Antioquía? Porque la vamos a ver mucho. La ciudad de Antioquía en aquel tiempo era una colonia griega que fue fundada en el siglo IV a.C. y le colocaron ese nombre. Y le colocaron el nombre de uno que se llamaba Antíoco de Macedonia. Actualmente es Turquía y es algo así. Hay como 85 millones de habitantes. Ahí la lleva en España, más o menos es lo que hay. De los cuales 250,000 actualmente practican lo que le llaman la religión evangélica. O sea, de cristianos evangélicos allá es un 3%. Y lo que me llama la atención es que, siendo tan fuerte Antioquía, está con esos números tan pobres. España no llega al 1% de evangélicos, pero gracias a Dios ahí van. Allá en esa parte del mundo, en su mayoría son musulmanes. Y a partir de aquí, el libro de los Hechos va a empezar a hablar mucho de esta ciudad llamada Antioquía, que va a ocupar gran parte de la escena, porque es de las primeras ciudades de gentiles, hermano, que se va a hacer una potencia grande, lo que le llaman el bastión del movimiento. Y esa iglesia va a ser formada por gentiles. Y para que más o menos se dé cuenta, no era cualquier ciudad. En ese tiempo era la tercera ciudad más importante. Estaba primero Roma, Alejandría, y Antioquía venía a ser la tercera, y estaba en un lugar céntrico. Estaba a 25 kilómetros del mar Mediterráneo, hermano. Ya sabe que donde hay agua, donde hay costa, mar, siempre habrá turismo. La gente va a gastar. Sí ha salido, hermano. Ya sabe que allá usted voltea a ver algo, ya le están cobrando.
Usted se quiere sentar en la playa y le quieren cobrar, hermano. Si usted se deja, le quieren cobrar. Las playas son federales. Le dije, no me estás cobrando por lo que es de la nación, ¿verdad? Usted para allá, carnal, porque traigo a TV Azteca. Ay, no, es que no. Entonces, hermano, esa ciudad de Antioquía era una ciudad preciosa, cosmopolita. Si usted hoy escucha de grandes ciudades como Tokio, como Jerusalén, como Nueva York, esas, hermanos, son impresionantes. Antioquía en ese tiempo lo era, pero era famosa por la inmoralidad que había. Ya en ese tiempo había carreras de carros y estaba clasificada como una ciudad del placer. Es como si usted escucha Las Vegas, usted de inmediato no dice, no, pura gente consagrada, y ahí han salido tremendos seminarios de personas. No, usted, oye, que le llaman, ¿qué? La ciudad del diablo, creo que le dicen algo así. Bueno, él sí, igual, pues por ahí andaba, ¿sí o no? Y entonces ellos tenían una diosa que se llamaba Dafne, y estaba por ahí, y dice la leyenda que se enamoró de ella Apolo, el dios griego. Le estoy hablando, hermano, porque vamos a hablar mucho, porque hay que, como se va a predicar el evangelio, esto es lo que había que vencer. Los dioses griegos, los griegos son muy fuertes, hablando, hermano, en espíritu, en ideas. Por eso, hermano, cuando llegan nuestros hijos a la universidad, el modelo que se ocupan las universidades es el griego. Por eso es muy fuerte. Tú tienes bien a tus hijos, nada más van a la universidad y empiezan a ver, a mí demuéstramelo. No, hasta que a mí no me enseñes a Dios, hasta que no esto. ¿Cómo sabes? Todo esto sale del espíritu griego. Y entonces esta Dafne, esta mujer que adoraban, tenía sus sacerdotisas y eran prostitutas. Así como Diana de los Efesios, también sus sacerdotisas eran prostitutas. Esas mujerzuelas se rapaban por completo la cabeza para que fueran distinguidas en su oficio. Por eso cuando el apóstol Pablo en Corinto les manda a poner velo, es porque entró una moda de estar rapadas, y entonces llegó al culto y estaban las hermanas rapadas y les mandó a poner un velo, porque esas mujeres así se rapaban y así las reconocían. Pero no me voy a ir por ahí para que vayan a decir, ay. Y entonces ellas, trabajaban así. Y cuando se hablaba de Antioquía, se hablaba de esas cosas, se hablaba de esa cuestión. Así que Antioquía es una ciudad difícil, pero el evangelio entró fuertemente y se convirtió en ese tiempo en una fe universal. Explotó, hermano, la predicación de una manera poderosa a favor del pueblo gentil. Y siempre, hermano, vamos a reconocer a nuestro Dios, que para Él no hay nada difícil. Amén. Qué importante, hermano, va a ser que usted y yo pongamos más atención en las jornadas de oración. Nuestro país nos necesita. Amén. Lo que pasó esta semana no es cualquier cosa. Y mire, me llamó la atención, hermano. Fui a buscar una refacción y la persona que se dedican ahí, disculpa el término, les llaman coyotes, los que están vendiendo refacciones. Y dice que les cobran, ya están con cuota. Imagínense personas que no tienen, hermano, un local, les cobran para estar, nomás para que vea a dónde estamos. Y la iglesia de Cristo, hermano, tiene la llave de la oración. Amén, hermano. Así que ahí estamos con eso. Nosotros, hermano, tenemos que entender que a veces nosotros todo lo vemos complicado, pero Dios es estratega, hermano, y Él, la cosa, hermano, aquí es que usted y yo entendamos que tenemos que dejarnos usar para poder ayudar a nuestro país. Amén, hermano. Es lo que vamos a aprender de esta ciudad difícil, que es Antioquía. En esta ciudad vamos a ver quien trabaja mucho es Saulo y Bernabé, y van a estarse mencionando seguido de aquí, hermano, hasta que terminemos el libro de los Hechos. Esperemos que no sea que nos vaya a agarrar el arrebatamiento y todavía ya diga la Biblia en el 29. Versículos 22 al 26 se dice, no, allá hay unos más fregones predicando. Ay. ¿Sí o no? Allá hay unos que sí saben. Dice así, versículo 22. Llegó la noticia de que habían sacado el evangelio de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese ¿hasta dónde? Antioquía. 23, por favor.
y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Imagínense, hermano, saber de que escucháramos ahorita que en Tepito se levantó una congregación, que en la Merced se levantó una congregación, que en Sinaloa se levantaron, hermano, que vino un despertar. ¿No le daría gusto, hermano? Dice, está hablando de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. 25, por favor. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos. ¿Qué dice? Aquí está, hermano, ya está el banderazo de ir a predicar a otras naciones. Ya está dado, hermano. Nada más, hermano, y nada menos que es Dios el que da el banderazo. Ya vimos con quién, capítulo 10. Y esto, hermanos, es abrir la puerta. Quien se dedica a las ventas lo va a entender. A mí me dicen, si alguien se dedica a las ventas, le dicen, me dejaron esta alcaldía, me dejaron este municipio, me dejaron este estado, y ahora te dijeron, mira, puedes ir a vender a todas partes. Y si trae un producto, se va a poner contento. El evangelio, hermano, que es la noticia gratis y más maravillosa que trae salvación a sus vidas, ha sido abierto por parte de Dios para que sea predicado. Entonces aquí está sucediendo algo en el versículo 22, que los responsables de la iglesia en Jerusalén, acuérdense que ahí se quedaron los apóstoles y otros hermanos, tuvieron la noticia de que algo estaba pasando en Antioquía. O sea, Jerusalén está en persecución, y vamos a ver más adelante el miércoles, Dios mediante, que van a pasar hambre. Y entonces hicieron lo posible por investigar la situación, porque no había medios de comunicación. Y entonces mandaron a Bernabé para que fuera a investigar, para que fuera a ver qué estaba pasando con el evangelio, porque lo que hay aquí se llama despertar espiritual. Lo que muchos llaman un avivamiento. El real avivamiento o un despertar espiritual, hermano, tiene que ver con la predicación de la palabra. Porque a veces, hermano, ha pasado el año anterior, decían que en una congregación, en una universidad, no podían parar los cánticos, se aventaron muchos días y pensaban que era un despertar. Mientras no esté la palabra, hermano, no trae los resultados que se requieren. Usted puede ver a Pedro que predica en el capítulo 2 a muchas naciones ahí representadas, y dice que se arrepintieron como 3,000. Más imagínese, hermano, para bautizar a 3,000. Entonces aquí, hermano, hubo una inspiración de parte de Dios, y mandaron a Bernabé, quien se le ve iniciativa, cosa que Dios bendice, hermano. Tú te puedes, desde la mañana que vas a salir, tú le puedes decir a Dios, vamos a ir a este lado, vamos a estar allá, pero si tú me quieres usar, yo soy. Así como el hermano decía, yo siempre le he dicho a él, porque él tiene la facilidad de predicar el evangelio, se ve bien dulce el hermano y le da confianza a la gente. Uno que tiene cara fea, cuerpo feo, dice, sube uno con chamarra de piel, dice este judicial, ¿qué le pasa? Y Dios te usa, hermano. Amén, que Dios siga. O sea, yo le digo ahí cuando le toca la puerta, hermano, usted aquí dígale al Señor que le mande clientes. Cuando te dispones, Dios te usa. Aquí está Bernabé. Los versículos 19 al 21 que ya vimos, salieron unos evangelistas a llevar la palabra, y van a enviar a alguien, hermano, así que es Bernabé, que lo voy a llamar en este momento un supervisor, pero efectivo, porque hay vividores, hermano. O sea, hay personas que se aprovechan y dicen, hay que ir a tal lado, y dice, sí, pero yo requiero mi pasaje, mis 5 comidas al día, yo gano tanto, requiero de esto porque voy a pedir un permiso. No, a este lo enviaron. O sea, hermano, enviaron a Bernabé, que se ve que es alguien que entiende de qué se trata, que entiende, hermano, qué es lo que Dios quiere. Ahorita lo vamos a ver. Y entonces se agradece que hayan enviado a Bernabé, porque yo puse a Bernabé, hermano, en la segunda generación, no en la primera, en la segunda,
Y les hablaba, hermano, hace unos días de los diáconos que son de otra generación, y todos esos diáconos que veíamos hace un rato salieron efectivos evangelizando. Y este Bernabé, hermano, le hacen un encargo, y mire, hermano, hasta dónde llegó. ¿Qué hubiese pasado si mandan a otro más rígido? Creo que hay que desconectarlo por la grabación. Si no van a decir... No, pero ese de acá. Ese sí. Ahí está. ¿Era el blanco? Voy a continuar para no distraerme. Estamos ahí, hermano. De todos modos, entonces pónganme este, porque sí, uno está pasando por cierta etapa de la masculinidad. Qué bueno que mandaron a Bernabé, porque a veces te mandan un hermano rígido. A veces te mandan a alguien, hermano, que es cerrado. Entonces imagínense si mandan a alguien que todavía simpatizara con la ley judía. Y entonces, hermano, el evangelio se iba a estacionar, porque a veces así pasa. O uno es de gran bendición, hermano, o uno es un gran estorbo. O sea, uno pudiera ser usado por Dios para muchas cosas, y alguien dice, no, no pasa esto, y no pasa, y no pasa. El nombre de Bernabé quiere decir hijo de consolación. Estamos ahí, versículo 22. Esto, hermano, ya es algo impresionante en testimonio. Dice, llegó la noticia de estas cosas, de este avivamiento, de estas ciudades, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Acuérdense que ahí empezó todo. Y enviaron a Bernabé que fuera ¿hasta dónde? Antioquía. No era un viaje corto, le decía que son sobre 900 kilómetros. Si usted conoce un poco de geografía, es como de aquí a Ciudad del Carmen. Si alguien quiere allá son 15 horas, pero en ese tiempo no había. Usted se monta un autobús y se duerme. Se va a las 10 de la noche y llega mañana a la 1 de la tarde. Así. Dios guarde, Dios bendiga a alguien que diga, sí, es lo que voy a hacer. Hoy es fácil, un avión es mucho más rápido, pero en ese tiempo hacer un viaje así, hermano, no es fácil. Más échele cuentas. Si alguien dice hay que ir a Rojo Gómez, yo no. Y luego de Rojo Gómez regrésate a pagar a la compañía Marqués de la Agrícola, me va a entender. Y luego bríncate a San Juan, a decir que óvole. Cuando lo envían allá, no era una encomienda poca. Y les decía, hermano, que los hermanos que ya están viendo en la segunda generación tenían algo, hermano, que eso hay que aprenderlo. Eran atrevidos. Tú tienes que ser atrevido. Tú le predicas a alguien, hermano, predícale así. Mira, y sé conciso. No. El tiempo que tenga, 5, 10 minutos. Y sabe, hermano, si eres atrevido, hazle una oración. Amén, hermano. Amén. Tú le predicas y luego oras por él. Está ahí, hermano. Vamos a orar, hermano. Está bien. Los de la primera generación estaban encerrados en Jerusalén. Y yo le decía eso, hermano. Por eso cuando alguien dice, no es que yo no salgo de mi casa, hermano, en un descuido, el mundo se cambia. Cuando tú dices, tengo tanto tiempo que no voy a un lado, dices, ¿y esos locales cuándo los cerraron? ¿Cuándo los abrieron? Ahora imagínese, hermano, estar encerrado y saber que tú tienes la noticia internacional. No vas a saber qué es lo que Dios está haciendo. Entonces los de la segunda generación eran más atrevidos para la prédica. Está ahí, hermano. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo a donde sea posible. No va a faltar alguien que diga, haz una oración, hágala. ¿Cuántas veces le hemos dicho, hermano, de la papelería, de que cuando alguien va al médico, antes de que ya se va a ir, les dejan los trípticos? Y ahí está, hermano, va a estar las 2, 3 horas allá aburrido. Está ahí, hermano. Hay que ser atrevido. Siempre, hermano, va a ser así. Entonces estos que están aquí más Bernabé salieron de la zona de confort. Porque la comodidad, ya le expliqué que a todos nos gusta. Cuando usted ya va a descansar en su casa, vea cómo se viste. No anda ahí con su jaquete o no, el sillón. Está botando todo. Y luego ya que puede subir sus piecitos, sí o no, y que pone sus chacharitas para empacarse,
No me va a decir que nada más yo. Cuidando el refri ahí, nomás esperando que se descuiden para darle vuelta al... Estoy viviendo una dictadura. Hermano, Dios siempre va a bendecir a alguien que hable su palabra. Hermano, lo voy a repetir, Dios siempre va a bendecir a alguien que hable su palabra. Siempre Dios va a bendecir a alguien que no le conoce, hermano. No le conoce, son semillas bien importantes. Tristemente, con eso batallamos el día de hoy con muchos. No se quieren mover. Necesitamos testimonios, hermano. Necesitamos testimonios. Como que dio el hermano, así de sencillo. Así de sencillo, hermano. Hice esto en el nombre del Señor. Dejé una semilla ahí. Me cuesta trabajo decirle, hermano, cada quien va a dar cuentas. Pero esfuércese en predicar la palabra. Me dice alguien, es que no vienen para acá, yo trabajo hasta allá. No se preocupe. No, pero mi familia es de lejos. No se fije. Vinieron rápido, predíqueles. Parece que no, hermano, pero hay algo que no se puede esconder. Se llama el fruto. Señor Jesús dijo que Él ha hecho algo, hermano, para que nosotros llevemos fruto en abundancia. No nada más fruto, fruto en abundancia. Entonces en Bernabé se ven tres. Vamos al versículo 24. Lo enviaron a que supervisara lo que estaba pasando, porque le vieron fruto. Y aquí están. Lo primero que le vieron es que era varón, ¿qué? Bueno, pues hay personas que son buenas. Unas cosas es ser espiritual, y otra cosa es ser bueno, ser buen hermano, buen hijo, buen vecino, buen empleado, buen patrón, ¿sí o no? Buen suegro, buena suegra, bueno. Aquí dice que Bernabé, ¿cómo lo vieron? Que era buena persona. Otra virtud bien importante, lleno de ¿qué? No dice ahí, sancochado le llaman. Y tercero, ¿qué más tenía? Fe. Bueno, lleno del Espíritu Santo y fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahí continúa el relato. Pero estamos en Bernabé. Bernabé, hermano, tiene bien ganado un lugar de ser de los de la segunda generación. Cuando se da testimonio de él, dice que él era levita. Levita, no de los que le evitan. O sea, que evitan esto, evitan lo otro. O sea, era servidor. Aquí, hermano, este Bernabé que está tranquilo es levantado para ir a otra nación, hermano. Que la iglesia te escoja para decir, necesitamos que vayas a otra nación para que verifiques qué está haciendo Dios. Este Bernabé, antes de ser apóstol, lo enviaron, hermano, así a esta misión, a pastorear, a liderar. Y quiero entender que lo que va a hacer es a capacitar siervos a Antioquía, porque se estaba gestando tremendo despertar. Ya le describí a qué ciudad llegó. No es fácil ahorita decir, hermano, vaya a Jalisco o a Guadalajara, a la ciudad donde están las vírgenes esas. Eso no es fácil. No es fácil ir a Tepito y decir, ahí está el bastión de la Santa Muerte. O yo le llamo la huesuda. Y fue vencida, Y fue vencida. No es fácil decir, y en tales lados aquí en la ciudad que hay esos lugares de mucha idolatría, no es fácil, pero imagínense que alguien te escoge la iglesia y te dice Antioquía. Y uno dice, Antioquía tiene esto, pero Dios está tocando vidas. Bajamos a versículo 22 y 23. Sin redes sociales, sin medios de comunicación, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese, ¿hasta dónde? Órale, 900 kilómetros. Lea 23, por favor. Fíjese lo que va a pasar. Bernabé ya había sido algo, ya había conocido a Saulo, y lo conecta Bernabé con el círculo
más importante de liderazgo de la iglesia de Cristo, o sea, con los 11 apóstoles o 12. Bernabé fue el conecte con esos apóstoles para testificarles el cambio, porque recuerde que Saulo viene de ser un fariseo perseguidor. O sea, era famoso y nadie le creía porque dice que le tenían miedo. Entonces Bernabé viene a ser como el fiador. Ya les había testificado a los apóstoles porque le tenían desconfianza. Vamos a bajar al capítulo 9. Le tenían desconfianza, o sea, tenían el don del sospechosismo y no le creían que había sido tocado por Dios. Saulo de Tarso, Hechos 9. Dice versículo 26, Saulo viene de un momento difícil. Estuvo en Damasco un tiempo, va a Jerusalén y no es bienvenido. Dice el 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero ¿qué dice? No creyese que fuera ¿qué? Pensaban que era un infiltrado de la gente, ¿sí o no? 27, por favor. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había hecho el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado expresamente en el nombre de Jesús. Está testificando por él, porque no le creían. Sigo leyendo. Y estaba con ellos en Jerusalén, ya cuando medio lo aceptaron, y entraba y salía. Saulo, último 29, por favor. Aquí empezaba Saulo a predicar. Dice que hablaba otra vez porque se atoraron todos denodadamente, o sea, se esforzaban. Dice, disputaba con quién. ¿Qué otro espíritu está ahí otra vez? Los griegos. Pero estos, como no tenían argumentos, amablemente. Este Bernabé, hermano, del que vamos a hablar los siguientes mensajes, ya había dado pruebas de amor cristiano. Usted sabe que el amor no es, como llaman por aquí, por allá afuera, el sentimiento más bonito. El amor es un fruto. Amén, hermano. Por eso empieza la lista: amor, gozo, paz. Es un fruto. Y Bernabé ya había demostrado que tenía amor y que era generoso con los hermanos necesitados. Eso es bien importante. Que tú en la iglesia sepas, hermanos, los hermanos que saben ayudar y sepan dar. Eso es ya bien difícil de encontrar aquí. Como hoy que empieza, hermanos, siempre lo hemos hecho la ofrenda anual. Habrá alguien que no le va a parecer, habrá alguien que nos va a dar cuchillo, habrá alguien, hermano, pero no es para un servidor el dinero. Y fuera para mí, pues si dijeran otra vez ese mono lo estamos manteniendo. Aquí, hermano, en la iglesia de Cristo es dar. Más bienaventurado, ¿qué dice? Entonces hay quien dice, bienaventurado es recibir y hacerme menso. Aquí está Bernabé dando testimonio. Mire cómo ingresa, hermano, a la fe. Vamos al capítulo 4 de Hechos. Eso se ve. Hay quien hasta se ofende, hermano, cuando llegan estas fechas. Se sienten ofendidos. Y hay hasta quien se desaparece. Hechos 4, versículo 36. Aquí está Bernabé, pero tiene su nombre original. Se lo cambiaron. Yo creo que había muchos Josés. Ya se los confundí. Ve que teníamos aquí como 15 Josués. Y yo les dije, pongas el segundo nombre o vale gorro. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre, ¿cómo? Que traducido es hijo de qué. Vea el título, hermano. Vea el significado. ¿Hijo de qué? Llegó en un momento importante. Levita natural. ¿De dónde venía este? De una isla llamada Chipre. 37, mire lo que él hace. Lea, por favor. Como tenía una edad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No llevó su ofrenda, hermano. No llevó su diezmo. Vendió, ¿qué dice, hermano? Una posesión.
Y lo vendió y lo llevó ¿a dónde? Porque había hermanos en ese tiempo en necesidad. Eso es algo que Dios lo marca. Amén, hermano. Nunca he visto eso. Y nunca he visto que traigan un niño así como a Samuel, que lo presentan y así se queda. O sea, esto todavía me falta mucho por ver. Vea el fruto de Bernabé. O sea, llegando él a la fe, luego se activó y dio. Y ahora, hermano, en cuanto él es enviado a los gentiles, a Antioquía, se alegró mucho. Ya le dije que son sobre 900 kilómetros, la distancia es de aquí a Ciudad del Carmen. Seguramente pasó esto, hermano, porque aquí hay algo que no se puede explicar. Cuando Dios te hace el llamado, o sea, viene el Espíritu Santo y redarguye tu vida. O sea, te pone una carga que no se puede explicar. No se puede explicar cuando Dios te dice que hagas algo. Entonces se mueve de Jerusalén, de la comodidad, y se va a servir a una ciudad que se oye difícil. Porque si usted ahorita le digo, hermano, vaya a Sinaloa a predicar, va a decir, ya ve que ya hay matones allá, ya ve que todo está controladito. Los mayos y los chapos son personas pero accesibles, o sea, van a llegar a la congregación de sus familias, ¿cierto? O sea, ya las balaceras es luego se oyen tas, y luego todos a postrarse. No, en la oración no se postran, pero a la hora de los balazos, ¿verdad? Quiero pensar, hermano, que él se da cuenta que hacía falta alguien allí que estuviera a cargo del trabajo. O sea, lo envían, oran por él, viene eso, hermano, que el Espíritu Santo pone en tu vida. Y luego va a hacer algo él, porque no se queda solo, sino que piensa en Saulo de Tarso, que es un judío educado con la tradición de Israel, pero que es culto, o sea, está informado, porque va a ir por Saulo. Entonces todo eso pasa, hermano, dice, yo necesito que alguien ayude porque este trabajo no es de solos, este trabajo es de equipo, amén, hermano. Amén. Yo por eso siempre digo que hay un equipazo. Bueno, entonces Bernabé tiene que entender qué es lo que está pasando, pero ahora debe de buscar a alguien que pudiera entender a los gentiles, porque para ese momento llegar a una ciudad que no tiene una educación religiosa es empezar desde cero. Ya cuando vemos el desarrollo de las cartas y empezamos a conectar, como que en Corinto había uno que tenía la esposa del papá, y dice, ¿cómo es posible? Dice, ni en el mundo se ve eso. O sea, imagínense la cultura que había, y luego, hermano, lo que le hablaba de la diosa que adoraban, y llegar y hablar con las hermanas. Entonces no es fácil llegar a esa ciudad de Antioquía, porque para un hebreo, hermano, es bien sencillo hablar con ellos de la palabra y de la ley, y tienen actitudes porque desde pequeños les enseñan. Son hombres bien bendecidos porque les enseñan a trabajar, les enseñan un oficio, les enseñan a ser empresarios, les enseñan, hermano, a que sean profesionistas, y están bien educados. Pero vas con un gentil y entonces quiero pensar, hermano, que Bernabé se puso a pensar en un hombre valiente. Vuelvo a decir, porque Antioquía no era una ciudad fácil. Para ser, hermano, un siervo en una ciudad y saber que el espíritu griego es fuerte, o sea, que ellos les tienes que debatir, que ellos tienes que hacerlos ver, porque ellos dicen, no, Platón dice esto, Zenón dice esto, y todos esos changos locos. No necesitas a cualquiera, necesitas a alguien atrevido y valiente, hermano, para enfrentarlo. Y por eso es que el apóstol Pablo le gustaba debatir con griegos. No me diga que no le gusta abaratar a los testigos de Jehová. Nada más a mí, ¿verdad? A él les encargo, ¿verdad? ¿Cómo es el espíritu griego? Se hace una fortaleza en la mente. Les dicen, vamos a hablar de la evolución, vamos a hablar del Big Bang, vamos a hablar de estas teorías. Y le empiezan a meter a tu hijo, y los profesores cuando empiezan ahí, luego señalan a los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Hasta te dicen así, ya estás reprobado. Allá, hermano, va a empezar el evangelio, pero ya sabe que cuando Dios está contigo, eso no debe de darte miedo. Eso pasa, hermano.
en las universidades. Por eso es importante siempre tener a los muchachos bien adoctrinados, porque tienen que defender su fe. Siempre en las universidades están pidiendo comprobación de todo. La fe, hermano, que es una sustancia, es bien difícil enseñar eso, decir cómo es Dios, porque todos dicen, enséñamelo. Aquí, hermano, la fe es al revés. Aquí primero no ves y crees, y ellos quieren creer y luego ver. Así que tenía que pensar Bernabé que iba a llegar a un lugar difícil y que encontrar a alguien que es hábil en la discusión. No es lo mismo ir a predicar aquí que decir vamos a una universidad donde están esos monos, los adinerados, y decir vamos a parar aquí de cabeza a su Dios que es medio sangrón. Ya no, entonces ya. Así que Bernabé va a Antioquía y se acuerda de Saulo de Tarso, un aguerrido experseguidor, y dice versículo 25. Después fue Bernabé ¿a dónde? Ya. ¿Para buscar a quién? No sabía dónde vivía, y hallándole, ¿qué hizo? Ay, papá, vente para acá. No, eso es emocionante, hermano. No está muy lejos, vamos a un mapa, a ver si el 2 nos sirve. No es muy lejos Antioquía a Tarso. Son sobre 250 kilómetros. Aquí está Tarso. Parece que me hace falta. No, sí, pero como que me hace falta azúcar, mire. Ahí está Tarso. Aquí está el apóstol Pablo. Y aquí está, ¿qué dice? Ya está, 250 kilómetros. Es como de aquí a Querétaro. No es mucho, ¿verdad? Pero aquí lo emocionante, hermano, es que fueron por él, porque van a hacer un equipazo para establecer el evangelio y el reino. ¿Quién glorifica su nombre? Eso, hermano, nos debe dar un gozo grande. Por eso cuando vemos ahorita todo lo que hace la iglesia romana, decimos, ahora con cuántas babosadas más van a salir. Ojo, no sabemos nada de Saulo o de Pablo en los 9 años anteriores. La última vez que se le menciona a Saulo, antes de llegar a este versículo 25, bajamos a Hechos 9. Se lo tienen que llevar escondido porque ya lo querían matar, porque él le había desertado al Sanedrín y lo querían matar, y lo sacan escondido y lo regresan a Tarso, donde va Bernabé por él. Vamos al 9:29 de Hechos. Aquí está Saulo ya predicando la palabra, pero había que sentarlo para enseñarle algunas cosas. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y ya disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. 30, por favor. Lo fueron a guardar allá, y donde aparece, brincamos al 11:25, hasta aquí aparece Saulo, del 9:30 al 11:25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo. Encontramos el lugar. De esos versículos del 9:30 al 11:25 se cree que hay entre 9 a 10 años. Obviamente lo leemos, hermano, y está pegadito. Sin duda, hermano, esos años Saulo estaba testificando de Cristo, sin duda. Tú tienes que dar testimonio, hermano, en tu Jerusalén. ¿Está de acuerdo? O sea, usted no puede ser el gran siervo aquí y en su casa no saben quién es usted. O sea, en su colonia no deben decir, ya deberías de ver en la Juana Escutia cómo es bien usado, pero en su colonia nadie lo conoce. Entonces lo que se sabe es que Saulo lo regresan a Tarso, pero él hace salidas a Cilicia y a Siria, porque no te brincas, hermano, no te brincas que tú seas famoso allá y no eres famoso acá. Y Dios, hermano, lo tiene ahí 9, 10 años. Pero vamos a Gálatas, él testifica, esto no lo pone Lucas, Gálatas capítulo 1, él testifica, hermano, esos años. Porque cuando leemos se ve inmediato, no, hermano, hay 9, 10 años
donde entendemos que hay una preparación. O sea, hermano, para llegar a cierta responsabilidad es porque eres preparado. Muchos ven unción, pero primero hay formación. Y esa formación, hermano, no es con una oración de 30 segundos como le hacen los meros machuchones de la fe, que usted los ve, que voy a orar por ellos, se cae, y otra vez páralo y nada, el carácter se te forma con el tiempo. Estamos ahí en Gálatas 1:20. Él está testificando cómo fue su conversión y aquí están unos años. Está testificando, hermano, porque no todo es de un día al otro. Dice el 20. En esto que os escribo he aquí delante de Dios, que no miento. 21, por favor. Mientras estuvo en Tarso, ahí anduvo predicando. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran. Allá no la hizo. De ese lado no la hizo Saulo. 23, por favor. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea, tenía el testimonio de ser cargadito. Y lo más importante, ya cuando se dieron cuenta y glorificaban a Dios en mí, seguimos leyendo, brincamos capítulo 2. Lea 2:1, por favor. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Cuando vamos al capítulo 9, ahí hay 3 años, y aquí dice 14. Entre 9 y 10 años está por ahí. Aquí está lo que él dice. Que tardó 14 años en regresar. ¿A dónde, hermano? A Jerusalén. Sigo leyendo 2. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre, ¿qué dice? Ay, Dios lo usó. Último 3, por favor. Imagínese tener un griego de discípulo y luego circuncidarlo. O sea, no es para todo lo que hay que batallar. Aquí está, hermano, aquí está Saulo. Se le presenta la gracia de ser escogido. Fíjese lo que le voy a decir. Para revelar el reino a los gentiles. Esto es grande, hermano. Imagine que usted tiene la gracia, hermano, de restaurar a drogadictos. Usted que Dios le da una palabra, le da una consolación, le da una fe y un amor. Eso es grande, hermano. Porque a donde usted llega, van a llegar esas personas. O mujeres maltratadas, que no es una comedia, ¿verdad? O personas que se dedican al alcohol o algo. Que usted tenga esa gracia, que a donde usted llega, hermano. Saulo, Dios le dio la gracia, hermano, de predicarle a los gentiles. Bernabé, hermano, con profunda sabiduría. Aquí vamos a ver que no pusieron al frente, no lo puso al frente a Saulo, no lo puso ni Juan, ni Pedro, ni Jacobo, no lo puso, fue Bernabé. O sea, en pocas palabras, quien le tiene confianza a Saulo de empezar a dirigir la iglesia en Antioquía, hermano, es Bernabé, la segunda generación. Los de la primera no. Entonces, hermano, con esto que le estoy enseñando del capítulo 9 y lo que está en Gálatas, se ve que hay como 10 años de él de convertido. Y en esos 10 años, hermano, él debió de haber aprendido experiencia, porque no es fácil pararse aquí, hermano. Si se ve fácil, hermano, échenos la mano, a veremos otro día. Si se ve fácil pararse aquí. Y se va a dar cuenta que poco se siente uno estar aquí. Llega el momento en que piensas que no sabes. Entonces imagínese, hermano, él no podía, por formación, empezar luego ser el apóstol Pablo. Tenía que pasar por la trituradora. Hasta ahí, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque siempre va a ser bueno tener presente en dónde inicia todo y cómo inicia. Que llegaste sin Biblia, que no encontrabas el Génesis, que abrías el Apocalipsis y te daba miedo, que no entendías si esto era bueno, esto era malo, y él de todo la regabas. Que no se olvide nunca dónde estabas y que no se te olvide quién te llevó a Dios. Posiblemente esos 10 años que lo vamos a poner ahí, Saulo se formó su carácter en su tierra y en esas ciudades, porque él es perseguido por el Sanedrín. El mismo Sanedrín lo va a justiciar. O sea, cuando él
Ya no aparece, ¿verdad?, en Hechos que lo decapitan. El Sanedrín ayudó. Y siempre he dicho, hermano, así, que para formar un buen maestro, un predicador, somos sobre 10 años de constante actividad. O sea, no es... O sea, aquí no te sirve el paro, hermano. No te sirve. No es que no te sirve. Porque uno la riega. Tienen que pasar, porque luego dicen, hermano, cuando alguien empieza y dicen, ¿qué crees que no llegó nadie? No me digas. O tienes un grupo abundante y ese día que a ti te toca participar, nada más llega 1 y 2 y dices, ¿pero por qué? ¿Quién sabía? Nadie sabía. Te está vacunando el Señor para que no te espantes y digas, aquí puras multitudes. No, sabes lo que es tener 2 discípulos sentados. Todo eso pasa, hermano, cuando estás formando a alguien. Pasas por muchas situaciones y todas difíciles. Vamos a leer versículos 25 y 26. Aquí está quien jaló a Saulo, hermano, el apóstol Pablo. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a quién. Ya lo tengo. Ya tengo aquí que me va a ayudar. Y hallándole, ¿qué hizo, hermano? Gloria a Dios. Ay del solo, dice así, ¿verdad? Dice ahí en Eclesiastés, ay del solo, ¿verdad? Y mire lo que empezó a suceder y se congregaron allí todo un año con la iglesia, todo un año. ¿Y qué hicieron en ese año? Siga leyendo. Amén. Aquí hay algo sumamente importante. Saulo es impulsado por Bernabé. Quisiera que se pusiera sensible en esta tarde. Siempre vas a requerir de un hermano mayor, no de un hermano menor, hermano. Dice la Biblia en Hebreos que sin duda alguna el menor es bendecido por el mayor. ¿Qué hizo Saulo? ¿Qué hizo Bernabé? Tomó de la mano a Saulo para llevarlo a su propósito, hermano. Siempre vas a requerir que alguien te lleve y te guíe. Ahí le vamos a parar. Esto es bien importante. ¿Sabe para qué, hermano? Para que el evangelio siga corriendo. Amén, hermano. Que tú reconozcas.